Hola, muy buenas y bienvenidos a Murcianistas S.A. episodio 130. Y hoy tenemos a dos de los capitanes más emblemáticos del club. Hemos juntado en esta Junta General de Murcianistas a Super Juanjo Díaz de Guereñu y a Juanma Valero. Creo que son dos de las personas más, yo creo que más convincentes del murcianismo, y la trayectoria que tienen ahí detrás, pues la tenemos bastante clara, ¿no? Juanjo, muy buenas y bienvenido a Murcianistas de nuevo. Hola Vicente, buenas tardes Juanma, igualmente para ti. Muy Y buenas, Juanma, muy buenas, bienvenido también a Murcianistas de nuevo. muchas gracias. Un saludo, Juanjo. Hombre, capitán. Dos capitanes. Il capitano, ¿no? Que dicen los italianos. Y haciendo un breve resumen de lo que ha acontecido en los últimos tiempos: desastre una semana más, derrota 1-2 en el derbi ante el Cartagena. Lo peor no es la derrota, sino la forma como llegó, cómo se jugó. Y de eso hablaremos ahora en un ratito. Tanto es así que Adrián Colunga fue despedido al día siguiente, no lo echaron el mismo día porque les pareció demasiado pronto. Curro Torres, ex del Real, nuevo entrenador, por cierto, que vistiendo la grana solo logró una victoria allá por los años, principio de los 2000. Por cierto, hay que decir que Curro fue internacional como futbolista, incluso jugó un mundial. Y por último, el próximo encuentro, domingo ante el Villarreal B, domingo 8:30 de la tarde, horario muy chachi para visitar cualquier sitio. Y como siempre, te pones a mirar los horarios y uno, uno cada 5 o 6 jornadas es bueno, el resto es un auténtico desastre. El último que han sacado va a ser viernes a las 7 de la tarde, que es una hora pues estupenda para ir a ver el fútbol, el que no tenga que currar, porque lo normal es un viernes a las 7 de la tarde, es que la gente esté en el curro trabajando. Ya sabéis, todo esto mezclado que no ha agitado aquí, solo en Murcianistas S.A. y en este episodio 130. Pues vamos al lío. Horrible el partido del domingo. ¿Cuál de los dos se arranca? Porque marca nada más empezar, se te pone todo de cara, el equipo se echa atrás, regula con el asunto y a verlas venir. Yo creo que desde el minuto 30 o así no se disparó a puerta. Lo mismo, incluso más. A ver quién se arranca de los dos. Arranca Juanma. Bueno, bueno, pues sí, yo creo que un derbi que no podía empezar de la mejor manera. O sea, un Murcia que empezó con intensidad, empezó sabiendo la importancia del partido, pero que poco a poco, y ante un Cartagena que no es que hiciera gran cosa. O sea, yo creo que Cartagena es un equipo que se va a quedar a mitad de la tabla. No creo que llegue a mucho más en esta liga, pero claro, fue viendo la fragilidad, la debilidad del Murcia, sobre todo en el centro de campo, y prácticamente sin querer, aunque bueno, hay que reconocer que también en el centro de campo ellos llevaban buenos jugadores, en lo que se refiere sobre todo de toque y de combinación, y poco a poco, pues bueno, fueron viendo que el Murcia pues era muy frágil, que en el centro de campo prácticamente no había ningún tipo de contención, que además el Murcia no era capaz no solo de llevar el partido con balón, sino era incapaz de parar los ataques que cada vez iban a más del Cartagena. Y bueno, se fueron creciendo, llegó el empate, llegó luego el gol que le daba la ventaja, y es que ni los últimos 15 o 20 minutos que tradicionalmente, y yo creo que Juanjo y tú también, Vicente, estaría de acuerdo conmigo, hasta en los peores momentos o en las peores épocas del Murcia, pero bueno, ha tenido siempre en su casa un arranque en los últimos 15 o 20 minutos, aunque sea por empuje, no necesariamente por buen fútbol, pero oye, hasta incluso como se solía decir, balones a la olla en la vieja condomina o incluso en la nueva condomina. O sea, Sí, se encerraba el equipo y no suponía que muchas veces fueras a remontar, pero oye, lo el intentabas. equipo contrario las pasaba canutas para sacar el partido adelante. Y es que el otro día no tuvimos la sensación ni siquiera de eso. Y bueno, Ni pues nos de fuimos un peligro. poco todos, un poquito alucinados con lo que vimos, claro. Mm. No vimos ni asomo de peligro
sobre todo los minutos finales, es donde, bueno, ahora iré apuntando cositas de lo que sucedió. Y como bien dice Juanma, es que no hubo sensación de ni intensidad de cara, pues bueno, apretar un poquito al rival que estaba pues ahí con el 1-2. Juanjo, ¿cómo viste tú el partido? Bueno, después de lo que ha dicho Juanma, pues prácticamente lo ha valorado tal y como fue el partido y poco tengo que añadir. Aunque sí tengo ahí dos cositas o tres porque es cierto que cuando el resultado es negativo y faltando ahí sus 10 15 minutos, el mero hecho de echar balones a la olla, pues siempre se ha hecho, se dice se ha hecho, ¿no? Lo Ujú. que pasa es que nosotros, todo lo contrario, es algo que empezamos muy bien, arrancamos con el 1-0 a los 9 minutos y ahí se acabó el partido para el Real Murcia. A partir de ahí, yo creo que el Cartagena sabía sinceramente de que a lo largo de los 90 minutos que quedaban mucho partido, iba a tener ocasiones para poder crear, para poder marcar, para poder jugar, para poder desmarcar, para poder apoyarse y, sobre todo, que nos ganaran aquí en casa con esta afición que tenemos, con 26.000 espectadores, que yo Sí, no sé si hay algún campo, ya no solamente lo que es la primera RF, porque no lo hay, ni en la segunda división, ni en primera, como es el Getafe, que no llegan a tener 26.000 espectadores empujando, ayudando, apoyando, partido tras partido. Es lamentable, lamentable la imagen que dimos el domingo, ¿no? Porque daba, no sé, como si nos diera absolutamente igual, ¿no? Nos ponemos por delante y queremos jugar desde atrás, empezando con el portero, con los defensas, con los laterales, con el centro campo, ahí morimos. Y sí. el Cartagena estaban esperándonos allá al borde del área, ¿no? Cualquier balón, cualquier pérdida, cualquier fallo que tuviera el Real Murcia para aprovechar, porque ellos sí, sin grandes cosas de fútbol, como dice Juanma, pero Ujú. sí estaban más en el terreno del juego, más asentados, y nosotros no fuimos capaces ya en el resto del partido de lanzar una sola vez más a portería. Sí. Así es imposible ganar. Es que la verdad, 26.000 personas y ver lo que se vio, la verdad es que es dispararse contra tu propio pie y no es la primera vez que pasa. Eh, ves, tiras de hemeroteca y cada vez que van más de 20.000 personas al estadio, es rara la vez que el Real Murcia gana un partido, pero como ha dicho antes Juanma, es que, no sé, vas perdiendo, pero lo intentas, aprietas, balones a la olla, tratas de buscar un remate o en el rechace para que llegue alguno y la enchufe. Es que no vimos absolutamente nada y ves a esos jugadores y miran a la grada y ven la grada prácticamente llena y es que parece que no le corriera sangre por las penas o que tengan horchata, no lo sé. Porque es increíble la poca pasión, la dejadez y el dejarse de llevar de muchísimos de los jugadores de este Real Murcia. Y por eso os he reunido a vosotros, a dos de los capis más, yo creo, más conocidos de los últimos, diría, 50 años, tranquilamente. Juanma, tú como capitán, o ahora se le preguntaré a, Juanma, a Juanjo, esa dejadez, esa parsimonia, es que no hay por dónde cogerlo. Yo creo que más que dejadez, está claro que cuando uno sale al campo y más con una afición, con un campo lleno como estaba, una afición entregada, uno quiere hacerlo lo mejor posible siempre. Otra cosa es que pueda. Y es ahí donde la presión a veces suele jugar en tu contra. Es decir, yo creo que el Murcia, al menos en algunos jugadores, tiene unas carencias físicas muy importantes. O sea, sobre todo lo que es el centro de campo. Isi es un chico que se le ve en buenas condiciones, pero es un chico que lo llevamos todos esperando mucho tiempo Ujú. y no Ahora hablaremos acaba, de y no eso, del centro del acaba, campo. no acaba de dar el nivel. Ya no te digo con balón, es que te digo sin balón también. Es que al final el centro de campo de un equipo es el alma, el corazón de un equipo. Puedes tener una defensa espectacular y unos delanteros espectaculares, pero como el Ujú. centro de campo no sea capaz, primero de tener el control con el balón, no te digo los 90 minutos,
pero mantener el peso del equipo. Y segundo, sin balón, pues claro, es un poco el primer stopper del equipo, el que roba balones, el que un poco te mantiene el peso de todo el equipo. Y claro, entre Isi por un lado, que con balón muy flojito, de hecho, no sé si recordáis, pero en los primeros 10 minutos perdió dos balones él solo, que ya fueron un poco indicativos de que digo, uy, uy, me da que hoy no va a ser el día. Pero bueno, esas Otra vez cosas más. pueden pasar, uno puede tener un mal día y entonces toca suplirlo, pues porque hoy por lo que sea no tengo el día o no tengo la confianza necesaria o suficiente, pues toca suplirlo con trabajo, entrega. eh, Muchas veces se pueden corregir malos días pues digamos, partiendo del trabajo sin balón. O sea, me refiero, tú has fallado dos, tres pases, pues oye, ahora toca recuperarse, ahora toca anticipar dos o tres jugadas, cortar dos o tres jugadas y a partir de ahí uno va ganando confianza y digamos, y creciendo en el partido. Pero claro, es que el Murcia ahí entre Isi, que ya te digo que con balón y sin balón, muy desafortunado. El pobre Antonio David, que no es que estuviera mal, ya lo he dicho por ahí en algún sitio, Ujú. pero hombre, era un chico que venía de un mes y pico sin jugar. Entonces, un partido de las características del otro día, que es una exigencia física y emocional grande, tampoco le podemos pedir a Antonio David milagros. Y luego, si a eso le sumas, o sea, dos centrocampistas que son los que tienen que mantenerte el equipo, que van muy justos físicamente. Y si a eso le sumas Juan Tortuño, que el pobre tampoco tiene culpa, porque ha sido un entrenador, pero que acaba de llegar Y que estaba después de 6 meses 6 meses sin jugar. prácticamente sin jugar. Claro, yo es que me fijé en el minuto 25 o 30, cuando ya el Cartagena todavía creo que no había marcado el empate, pero ya estaba atacando y achuchando mucho al Murcia. Un balón que le tocaba saque de puerta al Murcia. Ujú. O sea, es que no la quería nadie, estaban muertos. El propio Juan Tortuño lo vi que le hacía a Piñeiro, para, que no podemos. Y claro, eso en el minuto 30 yo eso me lo puedo esperar en el minuto 30 de la segunda parte. Pero en la primera parte que has empezado ganando, que tienes a tu gente a tu favor, pues solo se puede explicar desde la perspectiva de que físicamente no estás a tono o no eres capaz de igualar, digamos, la apuesta física que te hace el otro equipo y a partir de ahí te superan en todos los aspectos. Ujú. El resumen ha sido espectacular, Juanjo. Sí, bueno, tal y como dice Juanma, ¿no? Pero yo creo que bueno, no tenemos que buscar excusas para decir que, lógicamente el Murcia, pero ya no es que Ortuño no quisiera el balón, es que ha habido partidos anteriores donde nadie quería el balón, nadie quería el balón, sacaba el guardameta lateral, de lateral, decía, a mí no me la des, toma, al central, Alberto, digo, a mí no, al otro lateral, del otro lateral y de qué hago yo con el balón, toma, a Gazzanaga, al portero, toma, haz lo que quieras. Y no teníamos juego ninguno. Es muy complicado que el Real Murcia, desde el fondo de la portería, que saquemos el balón en corto, llegar en 6 7 8 toques a la portería contraria. Es imposible. Eso nos lo hizo el pasado año el Betis, nos lo hizo el Atlético de Madrid, nos lo hizo el Villarreal, nos hizo el Sevilla. Las veces que ellos querían desde atrás salir tocando, decían, vamos a hacerlo en 6 toques, vamos a llegar a la portería contraria. Y nosotros, ante eso, no sabíamos de qué manera podíamos reaccionar. Está claro, está clarísimo. Lo mismo que hizo Cartagena, esperarte al borde del área para que el Murcia tocara en corto. Y luego otra cosa, lo siento mucho, señor Piñero, guardameta del Real Murcia, pero que yo vaya empatando y que vaya a sacar el balón de portería con tanta tranquilidad, como si estuviera deseando de que ya finalizara el encuentro, la verdad que es que no lo puedo entender. No lo puedo entender. Bueno, y luego ya, para más Inri, en el minuto 90 más los 6 de largue, cuando faltaban ya prácticamente minuto y medio, el saque de esquina, cuando el gol, la falta anterior, cuando los balones colgados, que el guardameta, como le decía a la gente, ¿no? Que se sumara al ataque. ¿Quién puede decir, no? Como pasó en Portugal, contra el Madrid. Ujú. Oye, pues puede ser una jugada que el guardameta pues se meta en el follón, la toque, no la toque, un rechate, un rebote, cualquier cosa que pueda Eso pasar. llamó mucho la atención, Juanjo, porque es que se veía a Piñeiro dirigirse al banquillo y el banquillo le dice, no, 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 ahí quieto, ahí quieto. Y Sí, le estaba diciendo, el mister, bueno, pues no le estaba
diciendo de subir, ¿no? Pero es que no había más opciones, no había más tiempo. No es que faltaba un cuarto de hora y el portero va a subir como loco a rematar, ¿no? Y luego hay cosas muy extrañas, porque en los saques de esquina, el Real Murcia, eso de meter 6, 7 jugadores dentro de la portería, el colegiado no se va a calentar la cabeza. A la más mínima, cuando lo saques, ¡pit! Falta el portero. Dentro del área no se le puede tocar, del área pequeña. Pues ya está, no se calienta la cabeza, no tenemos jugada de estrategia, no colgamos ningún balón al área, no vamos de frente. El pobre Flaccus se puede pasar horas, días y meses en la misma posición y no ve un balón ni lo va a tocar. Totalmente fuera de control, no hay. Luego tienes un jugador como el caso de Pedro Benito, que te lucha, te pelea por todos los lados, no da un balón por partido, te hará bien, te hará mal, pero ahí se ahoga y con todos los que haga falta. Y resulta de que luego ver la segunda parte, los cambios, y no ves ahí esa reacción, lo mismo que pasó en el Corcón, no juegas con los delanteros, con uno, con otro. Entonces, lo que hizo fenomenal Colunga, que fue todo el mal que había hecho Echeverría en el Real Murcia, hizo, pues bueno, pues los puntos. Deportivamente no jugábamos bien, pero ganamos tantos puntos y tantos partidos que nos colocamos ahí arriba. Ahí arriba. Sí, sí. De hecho, el partido de eliminatoria contra el Cádiz, para mí, el mejor partido que he visto yo al Real Murcia esta temporada. Sí. Aunque luego, después del 3-0, nos fueron apretando, la parada del penalti, las dos ocasiones de gol que tuvieron, bueno, pues ahí está. Pero luego ya, otra vez hemos entrado en una dinámica, empatamos fuera en Teruel, perdemos en Alcorcón, empatamos allá en fin, que hemos sacado prácticamente, como bien has dicho Vicente, 2 o 3 puntos de los 14 o 15 posibles, ¿no? Exactamente, es una... Y no puede ser. Todo lo bueno, todo lo bien, todo lo que había hecho Echeverría, todo lo malo que había hecho Echeverría en su paso por el Real Murcia, lo corrigió el Mister Colunga y lo puso ahí arriba y todo era fenomenal y todo muy bien y parece ser, pero de repente pega un cambio y va para atrás, como los cangrejos, para atrás, que llega un momento en el cual la Junta Directiva del Real Murcia, los consejeros, tienen que tomar la determinación de no poder seguir con el míster. Así no puede ser porque nos van a meter otra vez en los puestos de descenso. Por lo tanto, tiene que haber una reacción muy grande, pero son los mismos jugadores, ¿no? Porque en el terreno de juego muchas veces no tienes que esperar la decisión del técnico, tienes que ser tú el protagonista y tú tomar la decisión y sobre todo coger como los compañeros. Cuando le coges a un compañero de la pechera o le coges y le dices, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo es posible que se te vaya este jugador? Tienes que ser así de agresivo con tus compañeros, pero es por tu bien. Y cuando el partido finaliza, nos damos todos un abrazo, nos vamos a tomar 40 cervezas y no pasa nada. Pero en el terreno de juego tenemos que tenemos que hablar. Es que no hablamos. Es que no hacemos... Da como si, bueno, ha terminado el partido, ¿qué ha pasado? Nada. Aquí han venido 500 espectadores, hemos empatado, hemos perdido, va, total, para la gente que viene, pues nos vamos. ¿Qué más quieres? Con casi 30.000 espectadores, bueno, 26.000 y pico, pero ¿cómo? Si nada más salir al terreno de juego, los huevos se te tienen que poner aquí de ver cómo la gente te está animando, te está apoyando y está contigo siempre, pase lo que pase. Eso no puede ser, no puede ser. A mí particularmente se me enciende la sangre, me pongo de tal modo que no sé, es otra forma muy distinta de la época de cuando estábamos nosotros, Juanma, y bueno, pues fíjate, el del Real Murcia hacía de toda la gente que tenía, y no sé, es otro fútbol totalmente distinto, no sé, parece ser como si cada uno, pues bueno, termina, nos vamos y hasta mañana, mañana será otro día. No, hombre, no. En el terreno de juego tenemos que ser todos compañeros y si tenemos que cogerle a uno del cuello, lo cogemos del cuello. Y si le decimos que aquí no se te puede marchar, no se te puede marchar. Y si decimos que aquí marcamos al hombre, marcamos al hombre. Y punto y final. Y todos a una. Y si hay que dar 4 patadas y hay que entrar al balón como lobos, se entra. Que no pasa nada, que las tarjetas siempre nos sacan por tener protestar. sangre, ¿no? Tener sangre por las venas.
Claro, claro. Tiene que Juan- haber algo. Cuando Juanjo, tú estás en un. Mira, el pasado año igual y el anterior, cuando tú veías allá a un Ceuta plantado en el terreno de juego, desde arriba se ve perfectamente y sí, dices tú, joder, qué pinta tiene este equipo, tú. Cuando ves a un Castellón, pasaba lo mismo. Lo mismo, cuando veías un Eldense, que ascendió el Eldense con sí, 40.000 patadas que daba y tarjetas que sacaban allá en casa, pero al final de temporada en ahí segunda. está. Y nosotros tenemos que ir a lo práctico. Y la gente que venga a jugar al Real Murcia, tanto técnico como jugadores, deben de saber que el Real Murcia no es un club para mantener la categoría. El Real Murcia es un club para estar primero o segundo o tercero metido en el playoff, pero arriba, Sí, arriba, ¿vale? sí. Para poder ascender a segunda división. Eso es lo que tienen que pensar los jugadores y el técnico que vengan aquí a entrenar y a jugar. Mm. Porque tenemos una afición que es increíble. Es que es increíble. Que yo no sé si son conscientes de toda la gente que le están esperando allá a la llegada de los jugadores, ese ambiente que hay, Eso es verdad, es que solamente antes de llegas en salir. el autobús y ves ese ambientazo. Juanma se está durmiendo. Ese No, no, ambientazo, la no. gente apretando con botes de humo y demás, coño, es que te tiene que hervir la sangre. Y me quedo con una cosa que has dicho, el tema de los corners. No sé si habéis visto esta semana en el partido del Águilas con Adrián Hernández, que tienen de Míster, ex del Real Sí, Murcia, muy murcianista. sí, yo lo he visto. En la jugada van a sacar el córner y se ponen los jugadores a hacer el corro de la patata en el borde del área. Entonces, si habían seis o siete haciendo el corro de la patata, cinco tiran hacia adelante para hacer el arrastre de la defensa, peina uno al segundo palo y otro completamente solo en el segundo, ¡pum! ¡Hala! Adentro la saca. Eso está estudiado, eso está trabajado. Sí, Y aquí es sí. balones a la olla y a lo que surja. Sí, pero es que ya te he dicho antes de que lo más sencillo, porque cuando se meten tantos jugadores en la misma línea de portería, Sí, lo más sencillo cuando saques es que te pite falta al claro, portero, seguro además. Entonces, no tenemos ninguna jugada de estrategia, no entran los jugadores, no sé, es algo. Y luego, ¿cuántas faltas se han provocado en este partido? Ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior al borde del área. ¿Cuántas faltas hemos sacado? nada, ¿Cuántas faltas? nada, Ninguna, nada. ninguna. Queremos entrar con el balón desde la portería nuestra hasta la portería de ellos. Imposible. Los goles también desde 20, 30 metros también son válidos y se Sí, cuentan. Y se cuentan cualquier rechace, cualquier fallo del guardameta, cualquier cosa que pueda surgir. Pero por lo menos que se vea algo, cualquier centro de banda, que se vea el delantero que va a rematar, aunque lo tire allá a la grada, da sí, igual, sí. pero que se vea Murcia que por lo menos ha disparado 15 veces, 4 de portería, pues no ha entrado ninguna, o ha entrado una, pues bueno, pero ha disparado. Pero el otro día, de 90 minutos, uno que disparamos a portería, uno que metemos y Y uno ya, que se acabó. para de contar. No, Es más, cada vez se estila menos, chicos, el disparo desde fuera del área. En el fútbol actual y moderno es raro ver disparos desde fuera del área. Está cotizado esto. Lo ves a lo mejor en el fútbol alemán, que es muy de ese tipo de fútbol. Pero aquí en España cada vez cuesta menos ver. Y el Real Murcia, disparos lejanos, pues tengo que tirar muy atrás en la memoria para acordarme de alguno. Juanma. Sí, bueno, esto va un poquito por digamos, no sé cómo decírtelo, tema un poco de estilo de juego, ¿no? Es verdad que ahora se lleva mucho todo lo que es sacar el balón desde atrás, mucho pase, incluso muchas veces mucho pase horizontal, que antes yo recuerdo, no sé si Juanjo se acordará, que el pase horizontal nos decían la mitad de los entrenadores, sobre todo en zonas traseras, que estaba prohibido. Digo, jolín, digo, si alguno levantara la cabeza, digo, eso te decían se, que era se cárcel. volvía loco. Sí, sí, Sí. sí, sí, se volvía loco. Bueno, es cierto, es que ahora hasta incluso se centra poco, si te das cuenta. Pero bueno, esto viene un poco, es verdad, la escuela Guardiola. Para unas cosas ha venido muy bien y para otras, pues se ha perdido un poco esencia. Si te das cuenta, los equipos de Guardiola, que es un poco el modelo que ha copiado mucha gente,
Muchas veces cuando llegan al extremo, si el extremo no puede encarar, pues porque el centrocampista ayuda a su lateral y son ya 2 o 3 contra 1 y ve que no tiene opciones de superar, en vez de intentar el centro, la mayoría de las veces vuelve hacia atrás, juega con su lateral y empieza otra vez. O sea, de hecho, Guardiola digamos el estilo que ha conllevado, acuérdate que no jugaba casi nunca de delantero. Ha sido ahora un poco en la época esta última que le ha dado por fichar a Haaland, Ujú. pero él casi siempre era de falso 9 o que también es cierto que tienes que tener ese tipo de jugadores para desarrollar ese tipo de juego. En Murcia está intentando salir desde atrás y la realidad es que no es que lo haga mal. El otro día incluso hubo momentos al principio, los 10 o 15 primeros minutos, que lograron crear superioridades y bajó muy bien Pedro Benito, descargaba muy bien algún pivote o incluso al mismo Narro. Pero claro, para ese tipo de juego la gente lo que se le olvida, y volvemos a lo de antes, es que tú físicamente tienes que ser muy bueno. Hoy en día es que no solo el fútbol, cualquier deporte profesional no se concibe sin ser un atleta, prácticamente un atleta. Y a partir de que eres físicamente un portento o eres muy bueno, entonces puede salir la calidad a relucir o puedes superar a ese rival que es físicamente como tú, Ujú. pues tú le igualas el físico, entonces sale tu calidad. Pero es casi imposible pretender jugar bien al fútbol cuando eres un o tienes un físico inferior al rival. Es Sí, muy difícil, por eso te decía antes lo del centro de campo. O sea, si Isi y Antonio David no empiezan por imponerse físicamente, o con la ayuda de claro, algún mediapunta también, o de los interiores que cierren, es que es imposible, porque lo primero de todo no vas a tener el balón, y segundo, las pocas veces que vas a recuperarlo no vas a tener el aire ni el fuelle suficiente mm, para levantar la cabeza, mirar y jugar, que también se necesita estar fresco de cabeza para poder jugar. Y el otro día, pues fue un poco lo que les pasó. En Murcia hay determinadas zonas del campo que no las domina. Esas zonas del campo son las más importantes porque es el centro de campo y sobre todo sin jugar Seiku. A mí lo que me sí. parece una barbaridad es que el Murcia, teniendo un futbolista como Seiku, que es cierto que tienes alguna carencia o sus carencias cuando hay que sacar el balón jugado, porque esas no son sus características No, principales. Oye, yo he tenido de compañero a Ciari no era, digamos, un gran sacador de la pelota o no era un gran jugador para no recibir era el balón de Guina, espalda, para no entendernos. era Guina, pero sus cosas las hacía muy bien. Y como hacía muy bien las cosas, liberaba a otros compañeros con otras condiciones más técnicas para jugar. Y en el Murcia, Seiku puede hacer muy bien esa labor. El problema es que cuando juega Seiku, como es un chico además que físicamente eh, va un poco por encima de los demás, y además se le nota un chico con atrevimiento y osadía, Mm. muchas veces acaba haciendo cosas que a él no le corresponden y que deberían hacer otros compañeros, como Isi o Antonio David cuando ha jugado, pues porque no son capaces, por lo que sea, por físico, por Porque personalidad, ve que el de compañero no está asumir muy por la labor. claro, de asumir el rol que le toca. Seiku ahora mismo, tal como está el Murcia, tiene que jugar sí o sí. De hecho, Sí. yo me Con más. plantearía meter a Oscar Gil también. Dime. Sí, por ejemplo. Es que yo me quedo con un detalle, viendo lo inexistente del centro del campo, con Antonio David y sobre todo con Isi, que no nos olvidemos que Isi viene aquí como estrella, como un jugador importantísimo, como uno de los que más cobran de la plantilla. Pero es que ese Eh, rol no lo hemos visto en ningún momento, en ninguno de los años que ha efectivamente, estado aquí, en ninguno de los años. vemos en la segunda parte jugadores calentando, pim pam, sale alguno tal, minuto noventa y tantos, Secu y otros dos más estaban calentando todavía para salir y el míster no les dio bola. Claro, Minuto si yo noventa creo y tantos que, viendo cómo estaba el partido y no sacas a un chaval que tiene 20 21 si años y yo está creo demostrando mucho más de los que estaban sobre el césped. que esa fue una de las cosas que condenaron a Colunga. O sea, yo creo que la directiva se hartó fundamentalmente por eso, porque es que además el domingo es que le salió todo mal. Sí, Yo no sé si venía ya con cruzamiento de cables con la directiva por algún motivo, es que tiene toda la pinta. también cierto cruzamiento de cables con algún jugador, porque yo veo que con Flacu no es normal. No. Y claro, si tú planteas un 11 primero con Antonio David e Y Isi, con con un Palmer. centro de campo que va a sufrir muchísimo. Y luego con Juan Tortuño, que el pobre acaba de llegar, lleva 6 meses sin jugar y no es capaz, todavía no está. Es que Juan Tortuño necesita entrenar un mes, mes y medio, y bueno, y está para jugar minutos, 15 20 minutos, un jugador Erorica. seguramente de área,
porque es goleadora, se ha metido goles siempre. Pero claro, yo como entrenador, me planteo yo como entrenador, ¿cómo puedo justificarle a Flacu o a Pedro Benito que lo quito en el descanso cuando Pedro Benito primero Era el empezó el mejor. partido muy bien? Luego, bueno, se fue apagando un poco como se apagó todo el partido, pero como muy bien decía Juanjo, Pedro Benito es un tío que a veces tiene porque bueno, no va sobrado de calidad técnica, pero es un tío con un desparpajo, un empuje, Ujú. se deja el alma en el campo. Y Sí, claro, sí, la sí. conclusión que sacó Colunga después de la primera parte fue que había que quitar a Pedro Benito. Claro, yo cuando vi aquello, te voy a ser sincero, yo no me lo podía explicar. No. O sea, porque cualquier persona que haya jugado al fútbol, y yo creo que no hace falta ni jugar al fútbol, te das cuenta que un equipo que está sufriendo físicamente un disparate, que está siendo inferior, y entonces tú la conclusión que sacas es que quitas a tu tío que en ese momento era el Está más mejor apretando a los demás. jugando y físicamente sabes que más te puede mantener el tipo. Y ojo, a eso le sumas que no sacas a Siku. Y tu doble pivote prácticamente no lo tocas hasta el minuto 80 y tantos que quitaste a Isi. Entonces, claro, yo si fuera la directiva y la junta, claro, yo me quedaría un poco sorprendido, Mm. ¿no? Alucinado. Como diciendo, ¿y qué partido está viendo mi entrenador? Porque yo creo que es una cosa que el 80% de la gente que estábamos viendo el partido lo estábamos viendo, vamos. Sí, 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 sí. Sorprendente. Me llama también mucho la atención, Chatungos, el castigo a varios jugadores. Han nombrado a Flaccus, Claro. a Sekou y a Joao Palmer, que el chico, cuando lo ha hecho, pues lo ha intentado. Hay partidos que ha hecho mejor, otros peor, pero que directamente desaparecido de las alineaciones, desaparecido de jugar partidos. Y es un chaval que tiene 20, 21 años, o sea, altamente aprovechable, o 22, bueno, que es un chico joven. De repente, ¡pum!, desaparece absolutamente todo. Y si ves que ese medio campo no te funciona, pues, joder, utiliza algún otro que pueda motivarte. Y ahora hablaremos de esos jugadores missing, desaparecidos, porque hay unos cuantos, porque por desgracia no hay uno o dos. Hay unos cuantos en este curso. Alguno viene de la temporada anterior, que como premio han seguido aquí. Y la verdad es que duele ver esa imagen, porque vemos, el otro día lo decía en el editorial, lo normal que bueno, lleva jugadores aquí que están jugando aquí varios años, terminan retirándose, pero que venga un jugador al Real Murcia para que este sea su cementerio de elefantes, eso no hay por dónde cogerlo. Vienen jugadores a dar el último palo. El último de ellos, en este caso, estamos viendo a Mollita, que cuando acabe la temporada dirá que se retira y hasta aquí hemos llegado. Pero es que me viene a la mente Montoro o Pina en los últimos tiempos, que es caso completamente idéntico a lo que estamos viendo esta temporada. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo Bueno, tampoco creo yo que sean jugadores que con esa edad, como bien has dicho, ¿no? Con 34 o A dar el 35 último palo, años, Juanjo. estén pensando ya en retirarse, ¿no? Joder, No sé, yo creo que nosotros estábamos pensando en la época que estábamos con esa edad de de seguir darlo todo. jugando eh, año tras año y poder estar ahí como está Pedro León con sus 39 años o 40 y bueno, pues hasta que uno pueda llegar al fin, ¿no? Pero no creo que sea la misión de los jugadores de que tanto Mollita como Isi, de que ya están viendo que se le está llegando el final, ¿no? Son gente que todavía pueden dar mucho y creo que pueden ser capaces No, no, de sí. poder Y sí, yo creo aportar. que dará algún palo más por ahí. Pero Mollita me da a mí Sí, que no. pero bueno, pero ya el problema no es el que ya sea su, bueno, pues dar los últimos coletazos y acabar aquí en el Real Murcia o acabar en otros equipos, ¿no? El problema es que, como bien decía Juanma, ¿no? Que el 90%, no, el 100% de los que estábamos viendo el estadio, el partido del domingo, estábamos viendo que hay algo que no cuadra. No sé si es el Juanjo, malestar con algunos jugadores. No Juanjo, sé. aguántame que va a salir Murcianistas S.A. y es que sí, mantenemos ahí a la audiencia. Que venga, nada, enseguida y menos estamos aquí.
Pues veis, somos rapiditos, muy rapiditos. Hemos dejado a Juanjo con la palabra en la boca. Eso es raro, también te lo digo. Juanjo, que te hemos dejado con la palabra en la boca. No, nada, simplemente que es posible, ¿no? Que lo que estamos fuera del banquillo del campo, pues bueno, pues no sabemos lo que pasa ahí dentro del vestuario, ¿no? Pero algo raro tiene que haber, porque no es normal. Son jugadores bueno, para mí creo que son claves en el Real Murcia. Y la semana anterior, cuando vi la alineación también allá al Alcorcón, pues bueno, me eché mano a la cabeza y dije, no me lo creo, ¿no? Algo tiene Sí, que estar pasando ahí con algunos jugadores, sobre todo el verano que tuvimos ahí con el sí, fichaje de Flaccus, que fue el jugador estrella, la revelación, el fichaje, sí, y resulta que apenas lo hemos visto, apenas. sí. Algo raro, no sé si con el técnico y los jugadores o están quemados o no sé, pero no es normal, ¿no? Que jugadores determinantes y claves en este equipo, pues la mayoría de las veces estén de inicio en el banquillo, ¿no? Sí. Pero yo creo que el míster tenía que tener siempre más o menos un 11 ideal o Con clave algún retoque, claro. o 10 jugadores mínimo, a no ser que sea uno por sanción o por lesión, pero Ujú. tiene que tener una base para poder jugar. Dime ahora mismo, desde que empezó Colunga, lo mismo que te digo con Echeverría, en el Real Murcia, Ujú. si ha repetido una alineación. Pues no, no Ni me suena, una. no No me hay suena. ninguna alineación repetida, es que no la hay. No la hay. Si este partido estás en el banquillo y te ponen el minuto 40 y resulta de que metes un gol, el siguiente partido eres titular. De esta manera es como juega. No sé, no tiene un once ideal, no tiene más o menos un esquema de jugadores y de juego para decir, no, estos 10 fijo. Tengo ahí una variante, uno, Ujú. bueno, pero no hay un once ideal de partido a partido. ¿Qué Sí, va? sí. ¿Qué va? Muy complicado. Entonces no me extraña en absoluto de que tampoco los jugadores te van a decir nada, ¿no? Creo yo. Pero hay algún malestar tanto con el técnico como con algunos jugadores, seguramente que ha habido. Pues tiene toda la pinta. Buah, Juanma, estos jugadores de los que estábamos hablando, que los tienen ahora mismo en el olvido, cuanto menos sorprende, ¿no? Jugadores que en teoría parten o entran dentro de la quiniela como titulares. Hombre, el caso más llamativo es el de Flaccus, ¿no? Que ya lo comentaba Juanjo. Hombre, está claro que ahí el técnico ha querido darle un toque de atención. Que además creo que no le salió mal del todo. No sé si fue en la visita, no sé si fue al Sanluqueño, que salió de reserva Flaccus y metió 2 goles. Un sí, partido por la noche. el 0-2, sí. Entonces yo creo que ahí le salió bien y tomó nota para quizá posibles actuaciones, que es lo que ha vuelto a pasar, ¿no? En Alcorcón reserva y reserva este último domingo. Hombre, si yo entiendo que en un momento dado hay un futbolista lo está atravesando por su mejor momento, pero creo que también es importante hablar con él y explicárselo y decir, oye, por lo que sea, no estás bien, igual te viene bien un descanso, sigo contando contigo, vas a salir en la segunda parte seguro. El problema, y sacas a uno que también lo está haciendo bien, igual no tan bueno, digamos así entre comillas, pero que tú puedes llegar a entender que en un momento dado, aunque ningún futbolista lo entendemos quedando en el banquillo, pero puedes llegar a entender, si el entrenador te lo explica bien, que en un momento dado, pues bueno, poder estar en un segundo plano Sí, dispuesto otra vez para salir. El problema es cuando en Alcorcón y contra el Cartagena, claro, el delantero titular es Juan Tortuño, que como hemos dicho, viene de sin de jugar no seis jugar. meses, que se le nota que está muy lejos físicamente del resto de sus compañeros todavía. Entonces eso no lo puedes entender. Es como si Juanjo o a mí pues nos dejan en el banquillo pues para dejar sacar un central que va medio cojo o que está tieso, ¿no? Porque es la realidad. Sí, sí, Como sí. se suele decir habitualmente, está tieso, pues es la realidad. Eso no tiene explicación y eso suele sentar mal. Suele Mm. sentar mal porque el único motivo del cambio entonces es el castigo. La El novedad. castigo
bueno, el castigo puro y duro, porque la realidad también es que volvemos al tema. Si yo veo un jugador X, el que sea, en este caso era Ortuño, que me viene a entrenar, además dio la casualidad que como se suspendió el partido de contra el Marbella, Ujú. oye, tienes la posibilidad de ver a ese chico 2 o 3 semanas entrenando. Oye, Sí, los sí. entrenamientos no son lo mismo que los partidos, pero si son exigentes y hay ritmo, se nota el que está mejor, el que está peor, el que llega a las jugadas, el que después de 20 minutos va muerto. Claro, entonces si tú después de 2 semanas de ver a Juanto que se le nota que aún le queda, sacas la conclusión de que tienes que sentar en el banquillo a Flacus, que es uno de tus tíos, digamos, que marcan un poquito la diferencia, que es además un chico dominante en la categoría, para poner a otro que no está físicamente ni a la mitad, o sea, está muy, muy lejos de lo que te puede dar un chico como Flacus o incluso el mismo Pedro Benito, es que no sé, o está jugándole un pulso a Flacus o se lo está jugando a la directiva o no lo entiendo, porque es que además a Juan Tortuño lo dejas también en mal lugar. Sí. Porque claro, el pobre Juan Tortuño ha venido, él no ha engañado a nadie, o sea, me refiero, él, todo el mundo, el que lo ha fichado sabía que venía sin jugar, que necesitaba un tiempo para coger ritmo y de buenas a primeras te ponen de titular y claro, se te ven todos los colores. Encima ha tenido la mala pata que jugó en Alcorcón, que al minuto te habían expulsado a uno y contra el Cartagena, que por los motivos que hemos dicho, pues el Cartagena te pega un baño importante y tú no llegas no solo ni a tocar el balón, es que no llegas ni a la presión porque no te da el físico. Sí, de hecho, dentro del propio vestuario, ¿qué pensarán estos jugadores cuando llegan los fichajes invernales, que han sido unos cuantos, Claro, y nada más llegar los pones de titulares? O sea, llega un tío que, yo qué sé, llega jueves y el domingo ya está jugando. hombre, Eh, está claro que el mercado invernal ha matado a Colunga. sí, Ha sí, matado a Colunga porque no lo ha sabido gestionar, porque además Colunga, yo no sé si falta de experiencia, falta de inteligencia, pero vamos a ver, Colunga cogió un equipo que estaba muerto. Entre él y el equipo se colocan, yo creo que llegaron a colocarse segundos o terceros sí, a sí, pocos sí, sí. puntos del Sabadell. Ujú. A pocos puntos del Sabadell. Entonces, jolín, tú tienes que valorar a esos jugadores. Además, lo tienes que valorar mucho. El esfuerzo que han hecho para colocarse ahí, para al final darte a ti también un empujón, que al final no dejas de ser un técnico, digamos, muy novel y que acabas de llegar del filial. Yo te digo una cosa, es que hasta si me ficha el club 4 estrellas, por delante de esas cuatro, tienen que venir las 4 estrellas y hacer Y muchas ganarse el cosas puesto. y ganarse el puesto para jugar por delante de la gente que a mí me ha respondido. Ujú. Entonces yo creo que ahí Colunga, no sé si por falta de experiencia, por falta de saber gestionar eso, le ha fallado un poco a sus propios jugadores y sus propios jugadores yo creo que se han revuelto un poquito. Sí, 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 Juanjo. Normal que se revuelvan, Tiene ¿no? toda la pinta. Sí, sí, lo que ha comentado Juanma, está claro que lo que hizo Colunga con el Real Murcia después de que Echeverría lo dejara prácticamente muerto, Ujú. lo ha revivido el Real Murcia, lo metió en zona de playoff bueno, con no buenos partidos, pero sí con resultados, porque esto Ganaba. es, no hay que olvidar que es la segunda B, está Ujú. más claro que el agua. Entonces, aquí son puntos, 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 y al final de la temporada que estés o bien como campeón o bien en el playoff para poder ascender. Entonces, claro, sí es cierto que contaba y esos jugadores que le dieron el poder sacar de esa situación tan comprometida que estaba ahora mismo el Real Murcia para poder estar en la zona de abajo y descender, pues bueno, pues hizo que de alguna manera en el mercado de fichajes de invierno los jugadores que llegaron al Real Murcia, pues el técnico pues ha contado con ellos desde un principio y los que le ha sacado el bacalao del fuego, pues en cambio pues se sienten un poquito como dolidos, ¿no? Un poquito como diciendo, Claro. vaya por Dios, resulta que nosotros sacamos al equipo de la situación que está, lo metemos en playoff y ahora vienen 2 o 3 fichajes, yo al banquillo, os hago la segunda parte, no soy titular como lo debía de ser, en fin, que hay un malestar entre jugadores y técnicos, que todo esto ha hecho que el Real Murcia al final, pues bueno, pues estemos ahora mismo otra vez empezando a sufrir, con técnico nuevo, vamos a ver lo que pasa. Cuando hay un entrenador nuevo, siempre la plantilla espera
que haya algún cambio, ¿no? El que no estaba jugando a lo mejor tiene la posibilidad de jugar, o los entrenamientos donde tiene que ver el técnico con quién debe de contar, quién debe de jugar. En fin, que hay mucha variación, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que con Colunga y algunos jugadores de la plantilla ha habido un malestar Sí, que algunos eso igual se nota. estaban deseando de que Murcia a lo Sí. mejor igual perdiera para que lo echaran, ¿eh? No me extraña en absoluto. No, por cierto, en la presentación veo a Curro Torres, tiene cara de mala hostia. No sé si eso es bueno o es malo, ¿verdad? Eso es cojonudo. Yo creo que va a empezar a soltar lastre No. bien. Si mala hostia, Vicente, si antes te lo he dicho, si mala hostia la tienes que tener, incluso con los compañeros, y de cagarte en la madre que parió a todos los que tienes al lado, a tus compañeros, pero esto por tu bien, porque todos los jugadores estamos en el mismo barco. Y si esto se va a la mierda, nos vamos todos, ¿vale? No es Sí, que sí. tú te vayas a salvar. Entonces, la situación es por el bien de todos los jugadores. Eso es lo que hay que hacer, pero nada más. Y cuando tú terminas el partido, como te he dicho antes, 40 abrazos, 40.000 cervezas y se acabó. Y hasta el próximo día que vayamos al entrenamiento. Sí, Pero sí. dentro del terreno de juego, ya, yo tuve en el Deportivo Alavés, coincidí con un entrenador que cuando vino, había un tal Fernando Núñez que jugó en el Real Murcia, Mm, ¿vale? Y vino cedido en el año 82, 83, 84 era, con Miguel Sánchez al Deportivo Alavés. ujú. Y entonces habían destituido al entrenador y se hablaba de un tal Naya, José Antonio Naya. Sí, me Y acuerdo. entonces Fernando Núñez lo conocía porque lo había tenido anteriormente en el Murcia y hablaba de él que, madre mía, oh, el entrenador tal y como es este, madre mía, aquí se entrena a la orden militar, bueno, en fin. Y, y bueno, pues todos allá cuando llegaron allá, pues bueno, pues vamos a ver lo que era. Y no te puedes imaginar, deportivamente en toda una segunda vuelta solamente perdimos un partido que fue en Sabadell, uno solamente, ¿vale? Y entonces allá sabía, y estaba, fíjate, en el equipo también estaba Chingurri Valverde, estaba Santi Dígoras, el de la Ujú. Real Sociedad, en fin. Y bueno, pues entonces había una unión y él siempre decía que primeramente mis garbanzos, cuando hay que jugar, primeramente lo mío, miramos por nosotros, por nuestra familia, y si me sobra algo, a lo mejor lo comparto con el contrario, pero primeramente lo mío. Y salíamos al campo de tal modo, y era una motivación la que teníamos, que entre nosotros mismos, si había que coger a un compañero del cuello, si había que cogerlo y agarrarlo y decirle a ver qué coño está haciendo, se le decía y no pasaba absolutamente nada. Nada. No pasa nada. ¿Pero por qué? Porque estamos luchando todos por el mismo fin. Ujú. Y esa era la situación, ¿no? Y eso es lo que tiene que haber. Dentro del vestuario tiene que haber alguien bueno, que rompa el bacalao y cuando se tiene que cagar en la madre que parió a todos, pues se hace y ya está. Como Ujú. si te hace con tu compañero contigo. Es que somos todos un equipo. Ahora, cuando hay un malestar entre jugadores y el técnico, pues entonces, quieras o no quieras, el que no esté jugando y esté de mala leche, pues estará deseando que el equipo que pierdan y con tal de que le vayan a echar al entrenador. Y eso pues no es bueno para nadie. Claro que no. Juanma, ¿tú conoces a Curro o no? ¿Has tratado con él? No, o sea, personalmente no lo conozco. Él llegó cuando yo me fui y luego he jugado 2 o 3 veces contra él en el Tenerife, en el Valencia. No, no sé si, yo creo que ya está. No sé si antes sí. Bueno, me dijo mi hermano el otro día que en segunda B, cuando estaba el Murcia en segunda B, él estaba Sí. en la Gramané y creo que Pues fíjate. jugamos. No sé si estaba Pedro Valentín Mora o una de las veces o Felipe Mesón, Mm. no recuerdo bien. Y sí, habíamos jugado. Pero no, o sea, no lo conozco personalmente, pero sí, un poco cara a mala leche sí que tiene, sí. Sí, sí, tiene cara ahí de preparaos que voy a sacar el látigo, ¿eh? Yo creo que en parte también fichan ese tipo de entrenador porque están viendo que el vestuario parece un poco desmadrado, por decirlo finamente. Porque hay jugadores que es que estamos viendo semana tras semana que están
muy desaparecidos. Ya hemos hablado del centro del campo, pero es que hay más. Mollita, que ha jugado 7 u 8 partidos en lo que va de liga. Está el hombre lesionado. El otro día, fíjate que leí que salía la ambulancia cuando acaba el partido y la gente empezó a gritar Mollita, Mollita. O sea, el humor llega hasta ese nivel. Y luego ves jugadores como Ekain, que le han dado infinidad de ocasiones, de oportunidades, Bustos, o Juan Carlos Real, que ni mucho menos están rindiendo lo que se esperaba de ellos. Es más, el cambio ha sido tan bestial y les saco en cierta medida una similitud con Echeverría. Acordaos, en pretemporada el equipo tenía muy buena pinta, empieza la liga igual, sí que los resultados no terminaban de llegar, pero se empataba o se perdían los minutos finales por jugadas muy, eh, no sé, que el partido parecía ganado y al final pues no terminaba de llevarse los 3 puntos. El equipo empieza a bajar los brazos en las 6 o 7 jornadas e incluso un poquito antes, yo diría, en el caso de Echeverría. Llega Colunga, la Colungueta, se empiezan a ganar partidos, récord de entrenador recién llegado y demás, y luego bajada de brazos espectacular, que yo creo que en parte también, como ha dicho Juanma, el mercado invernal ha liquidado por completo a Colunga, y está claro, si viene un tío un jueves y lo pones a jugar el domingo o el sábado, dices, joder, yo me está aquí partiendo el pecho, salvándote las castañas para que venga otro que no sabe ni cómo juega y me lo pones por delante. Yo creo que eso en parte es clave en todo esto. Y vosotros como capitanes, ¿qué haríais o qué hubierais hecho en una situación así? Os la dejo ahí votando. Pues es que es difícil también porque tampoco puedes, digamos, superponerte o ponerte por encima de la figura del entrenador. Es cierto que ahora, O no con el sé, vestuario. sí, antes igual no se hacía tanto. Yo creo que igual ahora hay más contacto, más relación jugadores-entrenador y se puede hablar más, y se puede... Depende un poco, yo creo, también del carácter del entrenador, del carácter de la plantilla, los capitanes. Es difícil porque el entrenador también puede ver un poco comprometida su, digamos, su autoridad. Hay que tener ahí mucha mano izquierda y tener mucha empatía también y para poder arreglar las cosas, digamos, desde ese punto de vista, porque hay entrenadores que también hay que cogerlos, o que no son fáciles de echarle en mano. Entonces, bueno, no sé. Igual Juanjo es más directo, seguro que Juanjo encuentra la manera. No, Juanjo, sorpréndenos. no, lo que pasa es que, Sorpréndenos. bueno, sí es cierto. Nosotros hemos tenido siempre, bueno, por lo menos yo he tenido la gran suerte de que con los técnicos que he coincidido aquí en el Real Murcia, de tener mucho contacto con los técnicos y de ser claro hablando con ellos. Yo, mira, te voy a decir una anécdota. El año que bajamos de segunda A por los despachos a segunda B, que nos descendieron, Sí. ese año fuimos campeones, ¿no? Y jugamos luego el playoff. Ahí no ascendía directo el campeón, tenía que jugar luego el playoff con los 4 grupos que habían de segunda B, los 4 primeros clasificados, y luego empezabas una liguilla otra vez de 0 puntos. Entonces recuerdo que viajamos a jugar durante la liga a Hospitalet, Mm. y el técnico era Vicente Carlos Campillo. Y yo estaba, pues bueno, estaba ahí como capitán, y recuerdo que después de la charla que nos dio el técnico el sábado, porque jugamos el domingo por la mañana contra el Hospitalet allá, Sí. entonces me decía el mister, me viene y me dice, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves para mañana? Digo, mister, no se preocupe en absoluto, pero en absoluto, ¿eh? Nosotros vamos a hacer todo lo posible para ganar el partido. No se preocupe que está la gente ahora mismo motivada, pero 100%. Y bueno, pues así era, ¿no? Nosotros hablábamos entre nosotros mismos, porque es fundamental, lo mismo que va a hacer el técnico. Cuando viene un técnico nuevo, habla con la plantilla, porque el técnico sabe a qué equipo viene y sabe qué plantilla tiene. Y cuando das un paso al frente es porque crees que eres consciente que con esta plantilla lo vas a sacar de una serie
comprometida y dificultada cuando está en la zona de abajo y Sí. cuando lo tienes en una zona donde puedes la posibilidad, con tantos partidos que quedan para terminar el campeonato, de decir, con esta plantilla que tengo, yo voy a meter al equipo en el playoff y me la voy a jugar al ascenso en el playoff, ¿vale? Y si no, no puedes dar ese paso. Porque lo más lógico es que diga, no, hombre, no, que sea otro técnico el que se encargue de dirigir al Real Murcia y yo me quedo en mi sitio o espero otra oportunidad. Pero cuando tú das un paso al frente, es porque eres consciente de la plantilla que tienes y de que esa plantilla te puede llegar a posicionar en una situación donde tienes la posibilidad de poder ascender a la segunda división. Entonces, volviendo a la parte de atrás, cuando nosotros nos reuníamos y nos reuníamos allá en un salón, decíamos lo importante que era el partido del Hospitalet, ¿no? Para seguir en esa trayectoria que estábamos Sí. y que todos allá teníamos que ser todos unidos. O sea, no puede haber allá malestar entre unos y otros, tanto el que juega como el que no juega, porque el que no juega, y entonces eran 11 los titulares y en el banquillo habían solamente 4 jugadores. 4, que eran Sí. 15 los convocados. ¿Te acuerdas, Juanma? Sí, claro, claro. Vale. Y ahora veo los Bueno, banquillos y da miedo leer todos los que hay. claro, si hay más gente, hay 11 que están jugando más 11 que están en el banquillo, o 10, digo, ¿esto qué coño es? Pero si antes no había, prácticamente éramos 15 jugadores, 11 que hay y 4 en el banquillo, no había más. Bueno, entonces nosotros éramos conscientes de aquello de la situación, sabiendo por la que atravesábamos, de que era fundamental. Y bueno, pues el domingo por la mañana jugamos en el campo de Hospitalet y 1-3 y ala, para casa, ¿vale? Y eso es lo que de alguna manera, que haya contacto con el entrenador, también es cierto porque el entrenador es parte de la plantilla, Claro. está todo unido, o sea, no pierdes tú o gana él o pierde él y ganamos nosotros, no, Es más, ahí estamos todos unidos. es Y más, entonces Chaturro. es Yo, importante, ¿no? Que haya siempre buen contacto entre jugadores. Luego, no tiene que ver nada la amistad o el buen el buena buen rollo armonía que que hay, haya sí. entre el técnico y tú para que si en algún partido o 2 o 3 te tienes que estar en el banquillo o tienes que salir, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Porque somos todos compañeros y todos luchamos con el mismo objetivo. Pues fijaos que yo creo que fichan a Curro Torres. Tú lees a la gente y dices, va, es que no me llama la atención. Es que no te tiene que llamar la atención. Han visto un entrenador, vamos a ver cómo sale también la cosa. Y yo creo que un entrenador que viene con las ganas de demostrar de, oye, que yo estoy aquí y valgo para esto. Es un poco melón por abrir, por así decirlo. No ha entrenado así a grandes equipos, pero lo mismo que hay jugadores que llegan a esta categoría, también hay entrenadores que merecen esa oportunidad y vamos a darle esta oportunidad a Curro a ver qué tal lo hace. Yo soy de los que piensa así. ¿Cómo lo veis vosotros? Así cortito, que no, No, hombre, si, si la oportunidad ya la tiene, ya lo han fichado, con lo cual, sí, está claro que al final no deja de ser un perfil, hombre, viene con más recorrido que Colunga, ¿no? Pero un perfil parecido, ¿no? En el sentido que tampoco tiene una gran experiencia, pero es un chico con experiencia, me refiero como jugador. Además, Curro Torres, jolín, ha vivido experiencia, jugó un mundial, internacional, campeón de liga, campeón de la UEFA. O sea, me refiero, ahí hay mucha experiencia acumulada y mucho conocimiento también de haber coincidido no solo con grandes jugadores, sino con grandes entrenadores. Yo lo único que espero es, digamos, cierta normalidad. O sea, que al final veamos el domingo el 11 del Murcia y que digas, oye, pues de los 12 o 13 mejores, el 11 titular, pues a mí me cuadran todos, más o menos. O sea, puede haber uno que diga, oye, pues me gustaría más uno que otro, pero que no haya, digamos, estas discordancias que ha habido en el último mes. Que, hombre, que siempre puede haber alguna cosa que el entrenador, oye, porque lo ha visto muy bien entrenar a uno que no venía, que venía sin entrenar, lo ponga, o por algún otro motivo, el que le quiera dar confianza, pero que no haya salidas de tono tan gordas como las que hemos visto en el último mes o 2 meses, que han sido un poquito las que han llevado al Murcia a esta crisis de resultados, claro. Juanjo, dile que está al lado que te queda poco ya de programa.
No, simplemente decirte que A su mujer, muy bien, muy bien. tengo a mi mujer que acaba de llegar ahora mismo. No, lo que antes estaba comentando, ¿no? Que cuando él asume esta responsabilidad de entrenar al Real Murcia, sabiendo la plantilla que tiene, sabiendo los jugadores que son, pues hay que darle, yo creo que él es capaz, porque si no, ya te he dicho, de que yo no puedo asumir un equipo donde sé que la plantilla que tengo, no, con esta plantilla yo no puedo llegar al playo, yo no puedo llegar a hacer nada más que mantener la categoría. Miren ustedes, señor presidente, yo con esta lo único que voy a hacer es salir de esa situación que está muy cerca del descenso y mantener la categoría. Entonces el presidente le va a decir, pues no lo quiero, fuera, largo, no me interesa. Quiero un entrenador que me sea capaz de coger esta plantilla, sabiendo lo que tiene y me meta arriba en el playo. Yo soy capaz de hacerlo, pues adelante. Y yo creo que esa responsabilidad la va a tener Curro Torres y como ha dicho Juanma, ¿no? Vamos a ver qué 11 y sobre todo que sea un 11 que partido por partido, pues sea más o menos, pues tengan ahí sus 8, 9, 10 jugadores más o menos en base para haber afrontado los partidos, ¿no? Siempre tener ahí 4 cambios, el siguiente partido 3, el siguiente otros 4. Entonces, creo que eres consciente de lo que se ha metido aquí a Murcia y es capaz de poder sacar esta situación y meterlo ahí arriba. Pues sí. Chatungo, ¿visteis ayer el programa de Apatrullando en la Sexta? Que se trató el derbi, el Cartagena-Murcia. Algo he oído. Porque, bueno, yo creo, no sé si es que pensaban que esto iba a ser el Estrella Roja Partizan o yo que sé, un Boca River o similar, porque vendieron el derbi o quisieron venderlo como una cosa así. Porque claro que se grita y se insulta en un derbi. Claro que se mojan, no, que se mofan del rival. Y luego también estuvieron en un Madrid City y el seguimiento ya os digo que no fue el mismo ni de coña. Es más, se fueron por si les hacían algo, le decía a la gente, iros de aquí, que lo mismo no les gustan las cámaras. Con lo del Murcia estuvieron todo el día detrás y delante y me quedo con la frase, enfocando a todo el fondo de murcianistas en el Cartagonova, en el que la chica que Sara, que era la que hizo pues esta pieza, por así decirlo, pues dijo que ahí estaban los ultras, refiriéndose a todos, a los 2000 y pico que habían en el estadio. Me parece que meter a todo el mundo en un mismo saco, pues no está bien, sinceramente. Y esa es mi opinión. Hay que ser Un poco objetivos. un poco bochornoso, me parece a mí, en Sí, sí, general. sí, sí, O sea, venir un programa de televisión nacional a un derby de la tercera primera federación. división, Sí. de primera, o sea, perdón, de la tercera categoría Sí, me sí, sí. refería. Que vamos, por regla general, en todos los equipos puede haber algún incidente, pero que prácticamente no ha habido incidentes de ningún tipo, que el derby fue de lo más normal. Claro. Cuando hay Es que, equipos y seguramente ultras en España bien conocidos que han hecho cosas ya. Ya sé, oye, el Atlético de Madrid con su Frente Atlético, los Ultrasur en su momento, por no hablar un poquito del País Vasco, ojo, cuando tiene que ir allí el Madrid a jugar, hay campos que casi no puede jugar, porque Osasuna también tiene unos ultras que son brutales. sí, O sea, a mí lo que me parece bochornoso es que estamos en un momento de país que hay una polarización, hay una ideologización con todo, y parece que vienen aquí a retratar a los pobrecitos tontos de Murcia mm, a sacar solo lo peor cuando el otro día había que escarbar mucho, 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 mucho para poder sacar alguna cosa mala, que algún díscolo siempre hay en todos sitios, sí, pero entre creo que viento y fue un sin derbi, tú verás. claro, creo que fue un derbi exquisito y creo que hay otros sitios donde pueden escarbar poquito y van a encontrar mucho, lo que pasa es que igual no se atreven o no tienen el valor para ir. De hecho, creo que es este fin del Sevilla-Betis o el Betis-Sevilla, por Pues Sí, por poner pues otro. ejemplo, también pueden ir por ahí. te vienen aquí a Murcia a tocarte los cojones, ¿no? Sí, más o menos. Claro, claro, es lo que pasa. Como bien dice Juanma, ¿no? Tanto en la ida, cuando jugó el Murcia en Cartagena, que bueno, pues la victoria del Murcia lo estaban celebrando ya todos los aficionados, que no pasó absolutamente nada. De la misma manera que el domingo pasado,
cuando Cartagena venció aquí, pues los aficionados estaban allá festejando con los jugadores. Hubo un momento en el cual los jugadores del Cartagena, que a mí no me gustó absolutamente nada, que se lanzaran algunas botellas, porque no me gusta que se respeten, lo mismo que me respetan a mí, me gusta que respetar al contrario. Entonces, cuando estaban celebrando allá, pues bueno, pues ¿qué quiere hacer? Pues nada más, simplemente pues felicitarlos, enhorabuena y hasta luego, Lucas, y aprender de los errores y esperar la Y al próxima siguiente. ocasión. Y Así entonces es. la gente que saliera, pues trae como se marcharon. Creo que no hubo ningún incidente, siempre hay algún desalmado, siempre lo hay y lo va a haber. Pero bueno, no para como cada una manera meterse en las cámaras entre los ultras no ultras. Cuando acordaros cuando el chico aquel de la de San Sebastián, de la Real Sociedad, cuando fue a jugar Sí, contra el Atlético de Madrid, así es. cuando lo apuñalaron Mm. Sí, allá, o sí, sea, sí. fíjate, 40.000 cosas que hay por ahí, ¿no? Y en cambio, pues bueno, pues vienen, ¿dónde vamos? A Cartagena, Cartagena, que claro, la rivalidad con el Real Murcia, ahí seguro que sacamos, y entonces vienen, pues eso, pues a perjudicar y de alguna manera a dar una imagen de la que no es normal, y porque no lo es. Así es. Por cierto, Chatungos, antes de terminar, me han mandado Juanjo Pérez, me ha dicho, esto va para ti, Juanjo, que me ha dicho, esta mañana he visto a Juanjo bajando del coche y yo creo que todavía está para jugar. Sí, sí. Y me ha dicho que por favor que te lo diga. Me lo manda por el Twitter, así es que Juanjo Pérez, pues ya sabes, Bueno, que la nada, gente tiene os que ve y os dice que venga para jugar. Sí. agradecido, pero sí que nos gustaría, pero además creo que Juanma también puede coincidir conmigo, ¿no? Que estamos viendo el partido y estamos como deseando de poder decir, mister, venga, va, cambia. A ver si tenemos la posibilidad de poder jugar ahí 10, 15 minutos, aunque sea. Un ratico, Y un ratico. sí es cierto que nos gustaría, pero bueno, lamentablemente pasamos nuestra época y bueno, pues ya está. Es que otra cosa no te puedo decir. Mm. Pues Chatungo, os ha sido una charla espectacular. Nos hemos ido un poquito de tiempo, ¿eh? Pero la verdad que hubiéramos estado aquí una hora más, tranquilamente, a no ser que tuviéramos que hacer quehaceres, que hay que hacerlos, evidentemente. Que un placer teneros a los dos capitanes, a Juanjo, a Juanma. Ojalá ese espíritu que vosotros tenéis lo hubiera dentro de este vestuario. Seguramente las cosas pintarían de otra manera y lo mismo las cosas estaban algo mejor, o por lo menos se intentaría y habría más espíritu sobre el césped, porque las cosas a veces en el césped y fuera de él, pues dejan bastante que desear. Y ahí lo dejamos. Lo dejamos votando, que cada uno piense lo que quiera. Juanjo, un placer estar un ratico aquí contigo en este Murcianistas 130, nada menos. Pues igualmente y sobre todo, pues bueno, pues ahora que tenemos nuevo técnico, ojalá le dé la vuelta a todo esto y ojalá que no perdamos la ilusión, ¿no? Los que estamos ahí, los aficionados del Real Murcia que somos y muchos además. Y nada, y para que tenga otra vez la posibilidad de poder ver 20.000, 30.000 espectadores, ya sabe lo que tiene que hacer Curro Torres. El equipo empezar a funcionar, a subir escalones y que ojalá nos meta en el playoff y nada, pues el próximo año Ojalá. estemos en otra categoría. Simplemente eso, un abrazo muy grande Vicente, un abrazo muy grande para Juanma y como digo Igualmente, yo, hasta el Juanjo. final. Y Juanma, ¿qué te voy a decir también? Muchas gracias por estar en este episodio 130. Ojalá Juanma o alguien muy parecido a Juanma estuviera dentro del club. Las cosas serían bastante distintas. Ya te lo digo desde ya. Consejo o dentro del club directamente haciendo cosas. Seguramente la situación estaría diferente. Juanma, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte a Juanjo también. Bueno, Y al nada, final, vamos Real. ahí está. La semana que viene volvemos a ver, martes, miércoles. Bueno, yo lo dejo ahí en el aire. Seguramente martes de la semana que viene estaremos aquí con el episodio 131. Y ya sabes, si te ha gustado, pues le das como dicen ahora, dale al like, dale a la campanica y todas esas cosas. Y suscríbete, que es gratis. Y no te cuesta nada. 0 euritos. Lo dicho, que paséis buena semana, que podamos contar la victoria del fin del Real Murcia. Ya sabéis, el domingo a las 8:30 ante el Villarreal B. Menudo horario nos ponen.
Chatungos, un placer. Un abrazo chillado, como se Un suele decir. Abrazo de abrazo. gol. Hasta luego. Igualmente, hasta Hasta luego. la semana que Chao. viene.